Radio Nuevo Mundo presenta La voz de las sombras. Un encuentro con lo paranormal, en donde investigaremos los casos más destacados de nuestro país. Conducen Marco Alvial y Ricardo Cerda. Fue una noche que estaba acostado y mi señora, que es auxiliar de vuelo, tuvo que volar esa madrugada. Entonces ella, como siempre, se despide de mí y yo, como estoy medio dormido, le digo: ya, mi amor, chao, chao. Me hizo un par de cosas que al final nunca después me acuerdo y seguí durmiendo. Y en eso me quedé profundamente dormido, boca abajo. Y siento de que se devuelve, o sea, lo que yo sentí es que ella se devolvió y se empieza a despedir de mí nuevamente. Y siento que se sube arriba porque sentí un peso y me empieza a dar besos. No me habla nada, solo me da besos. Y yo le digo: ya, mi amor, pero ya al principio bien, pero ya después fue como medio hostigante. Me empezó a incomodar y yo decía: ya, pero mi amor, ¿qué onda? Y ella no me respondía nada. Simplemente seguía con esto y cada vez iba sintiendo más peso en mi cuerpo. Como que yo sentía que me estaba como hundiendo en la cama. Y entonces ya fue una sensación como de desesperación y ya mi reacción simplemente pasó a un enojo y fue violenta. Me di vuelta y dije: ya, puta, para de molestar. Y ahí me di cuenta de que no era nada. Y al momento que yo me doy vuelta, veo como, no sé, yo pienso que fue como una luz que se iba esfumando a medida que iba avanzando hacia la puerta. Y ahí me asusté tanto que prendí la luz y me quedé despierto un buen rato. A muchas personas le ha ocurrido este suceso llamado la parálisis del sueño, en donde despertamos o creemos despertar y no podemos hacer nada, ningún movimiento, no podemos hablar, no hacer nada. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Estamos ya dando comienzo al programa número 17 con esta experiencia de este joven. Osvaldo Muñoz. Oiga, este es un matrimonio joven. Sí, claro, un joven. ¿No tienen hijos? No. Ya, por lo tanto, el muchacho este ambos viven solos en un casa o departamento. Departamento, ya. Mire, debo comentarle que... ¿Sabe por qué le hago hincapié esta pregunta? Porque estando solo, una situación de esta naturaleza es más fuerte todavía, es más macabra. Claro que sí. Le debo comentar, Ricardo, que estos jóvenes se casaron el mismo día que nosotros partimos con nuestro programa, La Voz de las Sombras. Ah, mira. Ya. Un saludo para ellos, para esta pareja. Muy bien, pues. Osvaldo y Fernanda. Oiga, con respecto a lo que usted me decía, ¿sí? Marco, la verdad es que yo la semana antepasada viví una similar situación de desesperación, en donde uno sabe que está despierto pero no se puede mover. Claro. Yo trataba de moverme en la cama y sentía presencias, sinceramente, y se me acercaban, se iban, pero yo hacía esfuerzos infructuosos por tratar de lograr un movimiento. Despertar. Sí, claro. Entonces es un estado bastante complicado, complejo, en donde uno no tiene casi voluntad propia, Marco. La ciencia nos dice, Ricardo, que no se trata de ningún espíritu fantasma o alguna experiencia paranormal, claro, sino que se define como un desorden del sueño, en el cual las alucinaciones hacen acto de presencia. Suele ocurrir cuando nos estamos despertando o quedando dormidos. Claro, y aquí nos encontramos con unos términos bastante rimbombantes, Marco, como es el hecho de que uno de ellos se llama
hipnopómpico. Hipnopómpico, ¿sí? Claro, dícese de la visión que se produce al despertar. Al contrario del hipnagógico, que viene del griego hipnos, sueño, y agogos, que conduce. Que conduce al sueño. ¿Claro? Claro. Y este es el estado en que uno está entrando en algún estado de sueño, en algún nivel de sueño. En ocasiones también suele ocurrir durante la fase REM. Esta sigla corresponde al inglés Rapid Eye Movement, como diciendo algo así como movimiento rápido del ojo. Claro. Se da cuenta que en algunos se ve en televisión, en algunos experimentos que están analizando a las personas que están en algún trance hipnótico o de sueño, en donde cuando están los párpados cerrados se aprecia que las pupilas se mueven de un lado a otro. Es el movimiento REM. Usted me contaba que le ocurrió esto. Es muy común, yo creo que a muchos de nuestros auditores les ha ocurrido esta experiencia, ¿no? Claro, el problema es que uno lo puede tomar como una pesadilla. Es una suerte de pesadilla. Claro. Dice además que el cerebro está muy activo. El tronco cerebral bloquea las neuronas motrices, de manera que no nos podemos mover. Bloquea las neuronas motrices. El organismo tiene un mecanismo natural de defensa durante los sueños, impidiendo que la propia persona lo represente corporalmente. Algo que obviamente resultaría muy peligroso. Claro, porque en algunas ocasiones cuando estamos soñando y estamos, no sé, estoy inventando algo. Estamos soñando que estamos conduciendo un vehículo, ¿cierto? O estamos corriendo. Sí. Si ese sueño se reflejara en movimiento corporal, en nuestra cama estaríamos moviendo los brazos, estaríamos tirando patadas, ¿cierto? Claro, exacto. Dice aquí, en otras palabras, nuestro cerebro nos desconecta de nuestro cuerpo para no causar daño alguno durante la etapa de los sueños. A lo que me refiero. Sin embargo, en ciertas ocasiones pudiera ocurrir que despertásemos bruscamente, sin darle tiempo alguno al cerebro a volver a conectarse con el cuerpo, con la que se origina este tipo de trastorno del sueño, y es entonces cuando ocurren las alucinaciones. Alucinaciones que nos contaba Osvaldo cuando en esta entrevista. Dice que cuando siente esta presión, pensando que era su mujer que estaba... Claro. Se estaba despidiendo de forma bastante amorosa nuevamente. Sí, volvió, se despidió y regresó a despedirse nuevamente. Así con más énfasis. Dice él que, claro, al principio pensó que era ella, pero cuando se da cuenta que su mujer ya hacía rato que se había marchado, se había retirado, él, cuando logra ya moverse o desembarazarse de esta presión, gira su cabeza, porque él siempre sintió que estaba... Giró sobre sus talones, no estaba en pie eso. Claro, como el Dr. Mortis. Claro. Y al girar, Ricardo, dice que ve una sombra y que huye rápidamente. Y que se diluyó. Sí, rápidamente huye y se fuma. ¿Qué habrá sido eso? Estas son las alucinaciones que nos comentan estos casos. Claro. Dicen también otras teorías. Pero ¿podría ser que esa sombra, esa alucinación, haya sido su esposa, Marcos? ¿Que él la atrajo con su cerebro? Claro, ahí estamos entrando ya en hipótesis. No, sí estamos especulando. Paranormales, ¿cierto? Estamos especulando, claro, pero pudiera llegar a ser. Muchas de las experiencias, en cuanto también que uno ve presencias, incluso más allá de solo sentir, como Osvaldo sintió esta presión de su supuesta mujer que lo estaba cargando, se han logrado, gente ha logrado ver presencias totalmente corpóreas, etéreas, ya, personajes ya parados a los pies de su cama. Claro. Como a usted también le ocurrió en alguna oportunidad que nos contaba que usted despertó. Sí. Y vio una presencia totalmente claro, pero en el visible. caso mío yo no estaba siendo víctima de este tipo de proceso. ¿Ya? No, sino que yo simplemente desperté totalmente consciente, vuelto para la muralla, para la pared, ¿sí? Y consciente de que estaba siendo observado. Cuando me di vuelta, precisamente estaba siendo observado por una entidad que yo se la mencioné en una oportunidad, era una señora de vestidos anchos. ¿Sí? En la primera oportunidad. En la segunda oportunidad, esta señora de vestidos anchos estaba acompañada de una niña.
Y en la tercera oportunidad, que no fueron, digamos, consecutivas, digamos, decir, un día, el otro día, no. Sino que fueron, digamos, por un intervalo de 1 o 2 semanas. Ujú. Después, la tercera oportunidad, este personaje me estaba hurgando mi bolso donde yo tengo mi ropa. Quiero recordarle a algunos auditores que yo vivo en una residencial en Santiago. Sí, usted lo mencionaba ya. Claro, entonces, oportunidad. Esta casona donde yo vivo generalmente es víctima o producto de este tipo de fenómenos, Marco. Correcto. ¿Mm? Mire, le quiero comentar además que este fenómeno de la parálisis del sueño está arraigado en muchas culturas. En el folclore. Sí, claro. Uh-huh. Por ejemplo, en la cultura afroamericana, la parálisis del sueño se denomina comúnmente, se llama cuando el diablo se sube a la espalda. Y mire qué coincidencia. No estoy diciendo que mi amiga Fernanda sea un demonio, pero pero claro, coincide con esta sensación de Osvaldo en el sentido de que siente una presencia que lo está cargando en su espalda, lo está y es desagradable. hundiendo, totalmente. También en Tailandia se conoce como Pi y se describe el caso como un evento en donde la persona está durmiendo y sueña que una o varias figuras fantasmales están junto a ella. También tenemos la descripción de este tipo de cultura, de este tipo de folclore de China. ¿Sí? Tenemos el Gu Ya Chen o Gu Ya Chuan, que literalmente se traduce como cuerpo presionado por un fantasma o cama presionada por un fantasma. Es similar en todas las culturas que se asocia con la parte paranormal, ¿cierto? Claro, o también podemos acudir a Japón, en donde se menciona como Kanashibari, sujeto o atado con metal. Correcto. También dice que en Islandia es conocido como Mara, que es una antigua palabra irlandesa de para Islandia. definir a las yeguas. Uh-huh. Pero ha tomado el sentido de una especie de diablo que se sienta en el pecho y que por la noche trata de sofocar a la víctima. Claro. También en el pueblo kurdo llaman a este fenómeno como motaka y creen que alguien en forma de fantasma o tal vez un mal espíritu se pone sobre el pecho en medio de la noche y la ahoga. Al parecer, esto sucede normalmente cuando alguien ha hecho algo malo. Lo atribuyen también con que el individuo ha cometido algún pecado, ¿es cierto? Y esto es como una suerte de venganza, ¿sí? O de algo que lo viene a atormentar por las noches, producto de sus pecados. Prácticamente es un tormento. ¿Y usted no habrá sido eso, Ricardo, lo que le ocurrió? ¿No habrá cometido algún pecadillo por ahí antes de que le ocurriera? Vamos a ver qué nos dice Turquía, ¿eh? ¿Qué nos dice Turquía? Dice, lo denominan como Karabazan. Ajá. Se cree que se trata de una criatura que ataca a las personas durante su sueño, presionando sobre su pecho para robar sobre su aliento. Fíjate, Marco, que yo personalmente, no precisamente donde yo vivo actualmente en la pensión, pero en casa, en San Antonio, yo también he sido, digamos, he tenido esa experiencia. Claro, de que me aprietan los pies de la cama. Correcto. Claro, como que alguien se sienta sobre los pies de la cama. Muy común, sí, pero sí. Fíjate que yo lo he sentido en forma consciente. Correcto. ¿No están dormidos? No, le digo, bueno, viendo televisión, apago la televisión y empiezo a esperar quedarme dormido, consciente de que estoy muy despierto, y de pronto siento un peso en los pies de la cama, sino que en mis pies. Mire, es muy común cuando uno está comentando estos sucesos, y nosotros mismos cuando estamos en alguna reunión y estamos siempre comentando, con las personas que concurren a ella, y generalmente alguien dice que ha tenido una experiencia paranormal, y es de la forma también que nosotros en estas reuniones sociales también estamos captando algunos casos de las personas que nos cuentan su experiencia, ¿cierto? Y aprovecho de mencionarle, Marco, que sí, lo estábamos conversando nosotros dos en el sentido de que vamos a hacer algunos programas in situ para que nuestros auditores puedan disfrutar de alguna experiencia nuestra. Acuérdense que estamos gestionando un viaje, un tour al Hospital San José, acá en Santiago quiero decir. Sí. Y vamos a relatar desde el mismo lugar
para ver si somos testigos de algún hecho paranormal. Sí, nos hemos contactado con las personas que están a cargo de este tour, que se va a generar en 1 o 2 meses, me contaban, está en el proyecto, para hacer un tour dentro del Cementerio General, o qué sé yo, o del Hospital San José. Claro. En ese lugar nosotros queremos participar de ese tour y captar las experiencias. Usted sabe que cada quien tiene sensaciones diferentes. Exacto. Y también podemos tomar algunos testimonios también de las otras personas que asisten a ello. Por el mismo tema, también le quiero comentar que en México, el espíritu de una persona fallecida que toma a la persona y la obstaculiza. Y obstaculiza sus movimientos. Su movimiento, llamado a esto la expresión, que la definen como se me subió el muerto. Esto es en México. Se da cuenta que todas las culturas toman este suceso como algo similar. Claro. Como que es un espíritu maligno que está actuando de alguna forma sobre la víctima. Exactamente, porque tenemos más arriba donde se dice que es el diablo. Claro. Siempre se menciona como una entidad oscura. Ahí dice se me subió el muerto, pero acá arriba dice una especie de diablo que se siente en el pecho y que por la noche tratan de sofocar a la víctima. Correcto. Tenemos en Nigeria entonces que le mencionan como, o lo definen como Ogun Oru. Oru. Implica una mala noche con posibles alteraciones que culturalmente se atribuyen a la infiltración demoníaca del cuerpo y la psique durante el sueño. Ahí también tenemos justamente mencionando a Satanás, a un ente maligno. Correcto. Que está ahí haciendo una noche inoportuna, haciendo una noche de pesadillas. Mire, comentaba anteriormente, en algún nivel de sueño, como entrando o saliendo del sueño, se ven alucinaciones, ¿cierto? Sí, así como usted sí, vio figura que a los pies de su cama había fantasmales, ¿cierto? Y también Osvaldo tiene una particular experiencia también, en donde él despierta y ve a los pies de su cama una persona. Escuchemos lo que nos cuenta él. Ya, escuchemos. Que en la Florida estaba durmiendo una noche y en la madrugada estaba durmiendo mirando hacia arriba, yo estaba boca arriba. ¿De espaldas? Sí, de espalda. Y estaba ahí durmiendo tranquilito y de repente sentí un peso en los pies, como que alguien se sentó. Y empezó a ser molesto, porque era mucha presión en los pies. Entonces abro un poco los ojos y vi una persona parada, mirándome en los pies, mirándome fijamente. Una persona alta, delgada, con barba y con pelo corto, mirándome fijamente. ¿Cómo estaba vestida? Estaba vestida como con una camisa blanca y con una chaqueta negra. ¿Y esa ropa era contemporánea? Era contemporánea, o sea, era una ropa contemporánea. Y veo, y mi primera reacción fue tratar de pegarle un combo, porque yo pensé que era alguien que, no sé, me quería asaltar, un ladrón. Claro. Porque lo que vi fue un humano, o sea, vi un gallo con su cara bien definida, con sus rasgos bien definidos, y mirándome. ¿Y te levantaste? Me levanté, o sea, me levanté y tiré un combo al aire. Y ahí me di cuenta que no había nada. O sea, al momento que yo me levanté, tiré el combo, la figura estaba aún ahí. Y mi brazo pasó de largo. Y en ese segundo lo crucé. Y en ese segundo miré y no había nada. Estaba oscuro. Era penumbra, sí, porque había luna llena, recuerdo esa noche, y se veía un poco, se alcanzaba a divisar, alcanzaba a ver la tele, alcanzaba a ver ciertas cosas. Pues la luz entraba por tu ventana. Sí, porque ahí me llega justo la luz de la luna directamente por la ventana. Entonces me llegaba perfecto. Cuando esta figura te miró, ¿qué impresión te dio la mirada? ¿Qué sensación te dio, digamos, su postura? Sí, eso fue raro porque a pesar de que me dio mucho susto y pensé que era un ladrón, me miraba con... Su mirada no me decía que me iba a hacer algo. Simplemente me estaba observando. De hecho, cuando yo lo vi, tenía sus brazos pegados al cuerpo. Y de forma rígida, solamente mirándome. Él no hacía ningún movimiento, nada. Solamente me estaba mirando fijamente. ¿Y reflejaba tranquilidad? ¿Te estaba como cosas? Sí, tranquilidad. Sí. Era una mirada neutra. Una mirada neutra. Me observaba fijamente, pero en ningún minuto sentí como que me fuese a atacar o nada de eso. ¿Y cuando te levantaste y tiraste ese golpe, viste algún cambio en su aspecto? Nada, no, nada. ¿Siempre se mantuvo igual? Siempre se mantuvo igual. Y siempre mirando.
De hecho, al momento que yo me levanté, que yo tiré ese combo al aire, yo estaba consciente. Yo estoy seguro que estaba 100% consciente, sí. Ahora cuando te levantaste, ¿él te siguió con la mirada? Sí, sí. Me observó todo el momento hasta que tiré el combo. Y ahí en ese minuto que pasé de largo, se fue. Y yo prendí la luz y me quedé asustado y un rato de nuevo. Oiga, Marcos, él tiró un combo y obviamente fue al aire. No, él dice, claro, lo atravesó. Sí, lo atravesó. Y ¿se acuerdan que una vez conversamos de que una persona en Europa hizo Sí, lo mismo, sí. pero no le fue por un golpe, sino que lo atravesó para experimentar si tenía alguna sensación? Claro, exacto. Y después esta persona tuvo un problema en el brazo. Sí. Me acordé exactamente de ese caso. Una suerte de porosidades, de una peste en el brazo que costó que desaparecieran producto de este experimento que realizó. La pregunta mía es, ¿a este joven le pasó algo similar? No le pasó nada. Yo le pregunté porque exactamente me acordé de ese caso. ¿Te acuerdas que era un monje que aparecía en un lugar que era como un monasterio? Era una abadía. Una abadía, claro. que después fue una casona particular, se transformó en casona particular. La habilitaron después como una casona particular. Claro, exactamente. Entonces yo le comenté exactamente eso, porque me acordé de ese caso en cuanto a que la persona, la víctima en este caso, lanza el golpe o el brazo, lo proyecta por dentro de esta figura y después tuvo esa reacción en su cuerpo. Claro. Él dice que tira el golpe y le pregunto, ¿qué hiciste? ¿Lo cruzaste? Claro, dijo. Era la figura, una figura etérea. Él lanza el golpe y pasa de largo. Y es muy similar a lo mío porque yo lancé un puntapié a la figura que estaba en la pieza y también estaba muy consciente de que yo estaba despierto. Claro. O sea, es muy, muy similar mi caso con el de él. Y también la diferencia está en que él decía que lo estaba permanentemente observando. Sí. A mí fue distinto porque como yo estaba oscuro en la habitación y esta figura humana solamente se veía la silueta, no le pude ver el rostro, no sabía si estaba observando. Usted no lo vio claramente como lo vio Osvaldo. No tan claramente como él, claro. Pero sí estaba muy consciente de que yo estaba despierto. Y estos sucesos ocurren en el momento que uno está despertando. O despierto totalmente. Sí. Pero usted, por ejemplo, no se da cuenta de que está despierto totalmente y con la sensación de que está siendo observado. Correcto. Además que en este caso especial de Osvaldo, cuando él despierta, ve esta figura y ya al momento de levantarse, obviamente ya está totalmente consciente. Claro, por supuesto. Y ahí recién viene el temor, Marco. Claro. Recién viene el temor y uno prende, en el caso mío yo prendí la luz, me quedé un momento pensando, después en mi caso personal la oración y luego ya uno lo vence el sueño nuevamente, sobre todo si es de madrugada todavía. Entonces esto no podría ser asociado con una experiencia, alguna, digamos, engaño del cerebro con respecto a la parte física. No. Porque ya está totalmente consciente. Justamente no está en un estado, por decirlo, en un estado alfa, en que es como estar traspuesto. No, está totalmente consciente, Marco. Claro. ¿Mm? Bastante curioso, yo creo que este caso se repite o se ha repetido en muchas experiencias, creo, de nuestros auditores. Yo creo que hay mucha gente que podría contar experiencias muy similares, así como la que usted ha tenido y la que ha tenido Osvaldo. Así es, Marco. Oiga, Marco, quiero aprovechar estos últimos minutos de este primer bloque para hacer un comentario muy importante que pudiese también interesar a lo que son las religiones. Muy bien. Mire, la pregunta es la siguiente. Sí. Usted después me la contestará y de acuerdo a sus convencionalismos. A mi criterio. Claro, o a su descriterio. Digamos que soy un tipo criterioso. Claro. La pregunta es la siguiente. Chanta pero criterioso. Oiga, no vaya a pensar nuestros auditores que nosotros estamos aquí puro chacoteando. Pero bueno. Un saludo para mi amigo. Él sabe quién es. Quién me dijo que era chanta. Lo quiero mucho. Incluso siento pena por él. Bueno, la pregunta es la siguiente, Martín. Dígame. Si usted no me interrumpe. Disculpe. Fue un momento de pasión. Claro. Sí, de pasión, de mucha pasión. De loca pasión. La pregunta es, ¿veremos a Dios? Ajá. Lo golpea. ¿Veremos a Dios? Veremos a Dios. Muy es decir, apenas nosotros desencarnamos, veremos a Dios. Tengo aquí de un trozo de texto del libro Los Fantasmas, que es de Fritz Leinberg. Ya. Que dice lo siguiente. Dice, es la continuación de un relato largo, por lo tanto, sigue así. Se afirma al mismo tiempo que los espíritus
tras algún tiempo de transición, apenas saben algo más que nosotros respecto a esa inteligencia infinita. Correcto. Ellos no pasan directamente a presencia de ninguna deidad, como enseñan algunas la teología. Según las religiones. Claro. Si se les pregunta a los espíritus al respecto, invariablemente contestan: nada sabemos. Sin embargo, a medida que progresan gradualmente, perciben que el universo, en lugar de ser un caos debido a la casualidad, es algo ordenado y sistemático, gobernado por una inteligencia suprema e infinita, que es el principio, guía, y que por consiguiente es lógico creer en la existencia de una inteligencia. A ver, ¿Qué le parece? me parece interesante el tema. Sí, Yo le quiero poner primero algunas bases teóricas, ¿cierto? Respecto a esto. Primero, usted me dice los espíritus que se han podido comunicar con nosotros, ¿cierto? Y se les ha hecho la consulta, en ese caso han visto alguna deidad, alguna, Claro. digamos Dios. Ahora, yo le consulto. Y según mi teoría, los espíritus que nosotros podemos comunicarnos, ¿ya? Como por ejemplo con algunas sesiones de espiritismo o también como la tabla Ouija, como lo vimos en programas pasados. Sí. Esos espíritus están muy cerca a nuestro plano, a nuestro nivel. Por supuesto. Entonces no han evolucionado como para llegar o querer pretender llegar a poder llegar a convivir o ver ¿Alguna deidad? Una deidad, claro. Claro. Entonces yo creo que son espíritus muy involucionados para poder, o en el plano que están, poder ver Se la quedaron, luz. se quedaron, digamos, atados de alguna forma por la cuestión material, por la cuestión emocional. Claro, yo no creo que podamos contactar con estas experiencias espíritus evolucionados que puedan estar cercanos. Por ejemplo, el espíritu de Jesús, que es un espíritu pero totalmente cercano a Dios. Lo que pasa, Marcos, es que lo siguiente: la cultura oriental dice que Jesús está en el séptimo plano, Claro. Sí, sí. en la séptima Nivel. en el séptimo nivel, Ajá. y nosotros estamos en el tercero, Apenas. apenas. Claro. Entonces, obviamente que nosotros estamos muy lejos aún de poder pretender conocer alguna deidad. Claro, y algunos espíritus actúan como medios, como medium, Ujú. que reciben señales de estos espíritus evolucionados porque ellos no tienen contacto con nosotros. Es imposible que lo tengan Claro. después de haber evolucionado en tantos niveles. Entonces, algunos espíritus solamente actúan como un receptor y a la vez comunicador con nosotros, con nuestro nivel. Claro. Exacto. Lo que sucede, Marco, también es que nosotros, como estamos en este plano físico, creemos que con el solo hecho de desencarnar, esos espíritus ya están más cerca de Dios. Cuando una oración generalmente comienza, hermano Manuel, por decir, si usted tuviese hermano Manuel, tú que estás más Sí. cerca de Dios, ayúdame e intercede por la salud de mi madre, no sé. Correcto. Entonces nosotros atribuimos a ese espíritu tal vez poderes que no están aún arraigados en él. Por supuesto, claro. Él está en un proceso. Sí, está en un proceso. En un plano totalmente Claro. abajo, aún bajo. Aún bajo. Sí. Entonces, si nosotros también volvemos a aplicar la cultura oriental, podríamos pensar que ese espíritu está en un sector de espera. Correcto. Y después, llegará a otro lugar y después reencarnará nuevamente. Es decir, si aplicamos la reencarnación Sí. orientalista. Sí, sí. Entonces, no vamos a poder recibir una respuesta satisfactoria a las preguntas que le hagamos. Claro, Nunca, porque nuestros contactos están a un nivel, como le digo, Claro. muy similar al nuestro. Exactamente. Con Así que, evolución. precisamente, Marco. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que nosotros fallecemos, desencarnamos, como quiera nombrarle. Sí, sí. Estamos en un plano de espera, un poco, entre comillas, débiles, atontados, Sí, claro. y con un shock. Creo que se produce un shock, es decir, la persona que está recientemente fallecida, ves que su cuerpo está siendo velado, está siendo testigo de todo ese proceso físico, humano que nosotros le hacemos al cadáver, hasta que va a la sepultación. Por supuesto, entra en otro ambiente. Es como Pero si no siente temor. Es como si nosotros estuviéramos en este plano y de repente nos tiramos al agua. Claro. Se imagina, recibimos también ese shock, porque Claro. estamos en otro ambiente. Claro, justamente. Por lo tanto, hablando de deidades, la Biblia habla siempre de deidades. No sé si usted ha leído algunos pasajes bíblicos, Marco, en el que se menciona a los Elohims, al Elohim y al Elohims.
Ya. ¿Usted sabe lo que son los Elohim? No, Los Elohim no, son los hijos de los dioses. Ya. Y Jesús, en el momento de fallecer en la cruz, hablaba de los Elohim. ¿Usted me habla de dioses? Así como, Claro, como es en la decir- cultura griega. Claro, es decir, pero no dioses como del sol, Ya. no, hablo de dioses cósmicos, es decir, que la creación no solamente tiene un solo dios, Energías. claro, hablemos de energía, me Sí, gusta claro. ese término, Energía ese concepto. positiva, por supuesto. Claro, por supuesto, porque son creadores de un universo ordenado. Correcto. Aquí en el libro en el trozo que yo le acabo de leer, después el ser desencarnado se empieza a dar cuenta de que ese cosmos que antes veía desde la Tierra un poco desordenado, con una suerte de enjambre de estrellas, ya no es lo que él veía desde la Tierra, sino que ve un cosmos ordenado, matemáticamente muy... El orden. Muy organizado. El orden, claro. En orden, y organizado por una energía o deidad, como usted le quiera Sí. decir, creadora. Y me Amorosa. quiero acercar a ese punto, Ricardo, Mm. tengo una teoría personal y quiero manifestar que es imposible no creer en la existencia de Dios. Y le digo por qué. Se hace necesario. El universo es como la pieza de un reloj, Ujú. de un engranaje, donde todo funciona a la perfección. Claro. Ese engranaje es un orden, ¿cierto? Así como usted ordena su pieza, donde los libros están en un lugar, su cama está en otro, el velador, qué sé yo, todo está dispuesto de una forma Ujú. que está hecha por un orden inteligente. Claro. Si lo llevamos a la perspectiva del universo, también el Está universo hecho. es Y con un propósito. en un propósito. O sea, Con un el propósito. sistema solar Claro. tiene movimiento, que Sí. es un verdadero reloj gigante. Ujú. Sí. Y eso está hecho por una inteligencia. Esa inteligencia, Ricardo, es Dios. Muy buena reflexión, Marcos. Eso nos lleva a pensar que para que la gente no piense que nosotros somos ateos. Correcto. No, yo personalmente no soy ateo, usted tampoco. Y creemos en una organización espiritual, usted lo puede mencionar como quiera, como lo dicen algunos arquitectos, universal, Claro. energía, Dios, Elohim, como dice algunas partes, Como quiera llamarlo. como usted lo quiera llamar. Todos llegamos a un fin. Claro, y nuestro espíritu también al momento de desencarnar de alguna forma está siendo protegido por los sirvientes de estos dioses de alguna Correcto. forma, por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Siempre estamos siendo acompañados, Por estos ángeles guardianes. claro, o guías espirituales. Correcto. Bueno, Marco, yo creo que estamos ya terminando Sí. en este Vamos a hacer un primer alto. bloque de este programa número 17. 17. En Nuevo Mundo 92.9 FM. Invitamos a todos nuestros auditores a que nos escriban para que nos cuenten alguna experiencia y nosotros tal vez en algún momento la podamos recrear o radioteatralizar. Por supuesto. ¿Mm? Hacemos un alto y ya volvemos. Ya volvemos. No cambie de emisora porque se vienen temas muy interesantes. Esto es La Voz de las Sombras en Radio Nuevo LBS. Mundo. Estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro programa La Voz de las Sombras. Capítulo ya número 17, Ricardo. ¿Qué le parece? Ha pasado muy luego el tiempo, Marcos. Bueno, sin contar que tuvimos de vacaciones, unas largas vacaciones, pero estábamos investigando. Igualmente estábamos trabajando, pero estábamos recabando material para que pudiésemos volver a nuestro exitoso programa. Muy bien. Esta segunda parte se las trae, ¿eh? Mira, yo quiero seguir con algunos relatos, algunos casos del libro Fantasmas y Casas Embrujadas de Chile, de César Parra. Y quiero mencionar un episodio, un relato que ocurrió en la quinta región, ¿ya? Como le mencionaba, este libro está dividido por regiones en Chile, ¿cierto? Esto corresponde a la región de Valparaíso. ¿Cuál Y es el también autor, Marcos, San del Antonio. libro? César Parra, César Parra, Sí. ¿ya? quien también es uno de los participantes en el tour que yo le mencionaba, que se va a generar en el Cementerio General y también en el Hospital San José. Ya. Le cuento que este caso es de Francisca Gue, no se menciona el apellido, Ya. solamente por esconder su identidad, ¿cierto? Usted sabe que mucha gente que cuenta a veces este tipo de historias quiere estar en el anonimato para no después ser víctima de algún tipo de Burlas, burlas, claro. algún tipo de otras Sí. cosas, ¿no? Aunque ya en estas alturas del tiempo ya la gente no se burla de esas cosas, está aceptando más
y cada vez más este tipo de fenómenos. Correcto. Porque ya es innegable. Es como el fenómeno ovni que ya también es prácticamente innegable. Uno no puede tapar el sol con un dedo, fíjate. Exactamente. Le quiero comentar que quien narra estos sucesos dice lo siguiente. Cuando mi padre murió en 1994, tuvimos que ver todos los asuntos de negocios. Empezamos a ordenar todos sus documentos y no podíamos encontrar las escrituras de la casa y de un negocio que él tenía. Pasaba el tiempo y no podíamos hallar los documentos. Una noche soñé con él. Lo veía en una bodega muy grande. Él me llamaba y nos ubicábamos en una escala. Él, golpeando suavemente la baranda de esta, me dice: usted me tiene que encontrar esos papeles. Al otro día, yo conté ese sueño y se rieron de mí. Pasó una semana y parece que el dueño de la bodega donde mi padre guardaba las cosas nos dice que va a vender dicha propiedad y que debemos retirar todo. Fuimos con mi esposo en la camioneta a buscar las cosas del negocio. Era una bodega muy pequeñita. Empezamos a ordenar y en eso yo salgo hacia el patio a descansar y veo un lugar. Me di cuenta en ese momento que en realidad era una sola bodega, bastante más grande que la anterior, pero el dueño había dividido en compartimientos pequeños. Entro muy agitada y empiezo a buscar por todos lados. Cuando ya habíamos mirado todo por última vez, veo un tarro que estaba afuera, un tarro de basura, y ahí no había buscado. Saco todo y allí encontré todas las escrituras perdidas. Cuando llegamos a la casa de mi mamá, le muestro todos los papeles, los documentos, y ella se puso a llorar y los demás miraron sorprendidos. Un suceso, Ricardo, que también se repite mucho en narraciones de personas que de alguna forma han sentido una presencia de algún fallecido y les ha indicado algo que seguramente él no concluyó, como en este caso de Claro. los papeles, y le indicó exactamente Sí, esto es un dónde caso estaban. clásico, Marco. Clásico en el sentido de que generalmente, o sea, se produce mucho en los libros que podemos leer, Sí. encontrar este tipo de relatos en donde el muerto, entre comillas, Ujú. tiene que informar a sus seres queridos de alguna cosa que quedó pendiente. En este caso se trataba de unas escrituras que eran muy importantes para la vida material de sus parientes. Correcto. ¿Eh? Era algo muy Es un- importante. es un caso claro. clásico, tenía que informarlo porque de manera contraria este espíritu no habría descansado en En paz. paz. Claro, no hubiese estado tranquilo. Hubiese continuado penando hasta que se hubiese solucionado el caso. Es como el asunto de los entierros, cuando la gente antiguamente, Claro. como no confiaba a lo mejor en los bancos o en regiones apartadas de ellos, Ujú. sus pertenencias, sus valores, su dinero o cosas preciosas, Claro. las enterraban. Ujú. Pero una vez fallecido, debían de alguna forma entregar esta riqueza o entregársela a alguien. No, debían porque- informar. Claro, porque Mm. ellos no podían descansar en paz teniendo estos tesoros escondidos. Y tampoco les va a servir a ellos. Por supuesto que no. Mire, además esta misma persona nos cuenta que en el invierno de 1995 dice lo siguiente. Recuerdo que hacía mucho frío esa noche. Iba cruzando el living cuando siento algo en la ventana. Allí había una mujer flotando. Era como de unos 30 años. Tenía puesto un vestido blanco que se movía. Ella se veía muy angustiada. Tenía sus brazos estirados hacia arriba, como tratando de agarrarse de algo, y me suplicó que la ayudara. Daba la impresión de que iba cayendo lentamente. Esto me sucedió en varias oportunidades en la misma ventana, con la misma mujer. Ella siempre caía. Me dio la impresión de que era como un abismo, ya que no veía ningún paisaje de fondo. Era como que flotaba y caía en la nada. Ujú. Una aparición fantasmal también nos cuenta esta señora en otro lugar de su casa. Ricardo, hay gente que es muy sensible y muy sensitiva a estos fenómenos, ¿cierto? Así como usted, que sin necesidad, comentábamos anteriormente, de ningún aparato tecnológico, puede captar presencias y vivirlas de primera fuente. De primera mano. Claro, como a usted le Claro, ocurrió. claro, lo que pasa es que la verdad es que muchas veces no es muy agradable gozar de esta sensibilidad. ¿M? Porque, bueno, por temor,
porque muchas veces es molesto, porque muchas veces no puedes dormir tranquilo, por distintas situaciones. Por lo tanto, digamos, lo mío en el caso personal es una cuestión de familia. Así que, por lo tanto, yo podría, digamos, continuar. Bueno, vamos a aprovechar después cuando venga la sección. Sí, su sección. La sección nuestra, en donde voy a poder relatar otros acontecimientos. Pero personalmente, Marco, yo quiero contarle que el hecho de vivir este tipo de situaciones, a uno con el tiempo lo van haciendo más sensible aún. Ujú. Y las situaciones se van repitiendo, no exactamente la misma, pero uno es permanentemente atacado por este tipo de fenómenos y por este tipo de seres, no espectros ya, sino que son fantasmas, Correcto. porque están interactuando con uno. Las situaciones que yo he vivido no son iguales unas de otras. Quiero, digamos, volver a aclarar el concepto de, digamos, que un espectro es una entidad que no interactúa con uno, sino que lleva una conducta regular. Sí. Patrones determinados. Claro, siempre Claro. realiza la misma acción. Pero un fantasma no, a uno lo puede observar, hasta podría, digamos, llegar a comunicarse con él. Y cada situación y cada día es distinto. Correcto. Uno de otro. Correcto. Así Bueno, es, Ricardo. Así es. Recordemos que estamos en Nuevo Mundo, Nuevo Mundo 92.9 FM, cada sábado. En la provincia de San Antonio. Justamente, y de 21 a 22 horas. Y este programa del día sábado, para los que no lo alcanzan a escuchar, lo pueden escuchar nuevamente el día miércoles, pero más temprano, de 20 a 21 horas. Muy bien. Y yo sé cómo usted está ansioso de relatarnos sus sucesos, Ricardo. Ajá. Esta cortina musical nos indica que ha llegado el momento de su sección. Esto es La Voz de las Sombras, las historias paranormales de Ricardo Cerda. Tan. Con la música de fondo de Vangelis y Espiral. ¿A usted le gustó esta Sí, melodía? Muy buena melodía. Que generalmente a mí me gusta mucho Vangelis. Tiene una serie de melodías bastante atractivas. Además que siempre ha participado también en las cintas sonoras. De música. En las bandas sonoras. De películas. Claro, Sí. de filmes. Música de películas. Música de películas. Música incidental, le dicen otros. También acompañado con este otro tema del maestro Vangelis. O'Clock. Se llama 12 O'Clock. 12 O'Clock. Sí, justo al mediodía. Esta música me recuerda al terremoto del 27 de febrero del 2010. ¿Y sabe por qué? Porque Por- la recreación Sí, fue la música Claro. incidental que ocupamos. con los muchachos, con los bomberos de Concepción. Sí, y ahora ocupada para su Para espacio. este espacio. Y vamos a contar, Marco, un hecho que, como todos los que he relatado, también produce una suerte de escalofrío. Ya. Porque Tenebroso. Lo que pasa es que uno, cuando lo cuenta las cosas, se da cuenta de que cómo puede llegar hasta tal punto y no sentir temor antes de haberlo vivido. Y además que, Ricardo, cuando usted relata estas experiencias, usted está de alguna forma reviviendo ese momento. Estoy retrocediendo, haciendo una retrospectiva y prácticamente estoy viviendo el momento mismo. Y vuelve a tener las mismas sensaciones. Y el mismo temor. El escalofrío. El escalofrío, posiblemente. claro, exactamente. Pero resulta que uno es temerario. ¿Le digo por qué? Sí. Porque yo siempre me ha gustado, igual que a usted, la aventura, Ujú. la investigación, los hechos misteriosos, paranormales. La aventura en el aspecto paranormal, ¿cierto? Claro. No, otro tipo de aventura. En el aspecto paranormal, y no solamente paranormal, sino que siempre me ha gustado estar escudriñando las cosas misteriosas. Un espíritu inquieto. Un espíritu inquieto. Entonces eso ya lo tengo, ya digamos, es algo Arraigado en su personalidad. no sé si genético, pero muy arraigado en mí el hecho, digamos, de tener ese espíritu de investigativo. Ujú. ¿Mm? Entonces, por eso yo digo, viví ese momento, llegué hasta ese lugar y ¿por qué no sentí temor? Le voy a contar la siguiente historia, Marco, que me sucedió cuando yo apenas era un muchacho. Ambiéntenos. Imberbe. Imberbe. Sí, imberbe. Esto ocurrió en el año 79 u 80, ¿no? Ya. En el fondo de Yoyeo. Vamos a irnos a San Antonio. Usted le han ocurrido muchas experiencias en ese lugar. Sí, justamente. Y yo lo que le voy a relatar, Marco,
ocurrió precisamente en estos años que yo lo acabo de mencionar, en el sector de Barranca, que por ahí precisamente uno puede hacer ingresos al fondo de Yoyío. Muy bien. Ocurrió una tarde en que yo acostumbraba en los veranos, como no iba a ningún lugar en especial en las vacaciones de verano, salvo ir a Melipilla, a donde mis abuelos, pero generalmente yo me quedaba en mi casa, San Antonio, salía a caminar al fondo de Yoyío. Ya. Campo, me gustaba, y salía con una onda. Hablemos de tiempos en que no existía la internet, no existía computación, nada. Entonces uno tenía otro tipo de diversiones. La onda es una suerte de rama. Una resortera. Sí, una resortera. Ujú. De forma de Y, Claro. en la cual con unas gomas Ujú. usted lanza piedras. Un guijarro. Exacto. Entonces yo iba premunido de una onda y con mi guijarro en los bolsillos. Y generalmente me hacía acompañar por una querida mascota, por un perro de casa. Ya. Este perro se llamaba Quirón. Perdiguero es la raza de este tipo de Unos perros canes. delgados. Sí, no, los otros son liebreros. Sí, no, este perdiguero también es de casa, pero es más bajito, más pequeño, Ah, ya. más gordito. Ok. Y aproximadamente a las 16 horas yo tomé mi perro. Yo no iba con él amarrado, sino que él me acompañaba siempre a mi lado. Era un perro muy fiel. Ok. Entonces empecé a adentrarme yo en el fondo de Yoyío. Caminar. Y generalmente me iba por lugares bastante oscuros. Eran como bien tenebrosos. ¿Ya? Y yo no sentía miedo, a pesar de mi corta edad. Hablemos de 16 años. Ujú. No sentía miedo. Está acostumbrado usted a Estaba recorrer esos acostumbrado, lugares. sí. De hecho, una vez pasé una noche ahí. Pero la hora que iba era en la tarde. Claro, 16 horas Ya. partí. Claro que, bueno, caminando, empieza a pasar la hora. ¿Y eso verano o invierno? Verano. Ya. Un verano. Pero también lo hacía en invierno yo, a veces los fines de semana. Empecé a adentrarme, a caminar. Quebradas van, quebradas vienen. Zarzamorales, cerros, planicios, en fin. ¿Cuál es su No, intención? yo lo hacía generalmente porque me gustaba caminar y me gustaba siempre me ha gustado la naturaleza, Marco. Ya, muy bien. ¿Eh? Y eso lo he conservado hasta ahora. Ok. Entonces yo, bueno, caminando, y yo me conocía al sector como la palma de mi mano. Sabía tomar atajos, yo conocía ese sector muy bien. Correcto. ¿Mm? Pero de pronto, aquí viene la parte importante e interesante, Marco. De Ya. pronto me encuentro con que estoy en un lugar que desconozco. Así de pronto. Lo desconoció. Lo desconocí. Muy bien. ¿Mm? Y me encontré rodeado de esculturas. ¿De esculturas? De esculturas, sí. ¿De Fíjate, qué tipo? Religiosas. Y la música que estamos escuchando en este momento es ad hoc Por supuesto. para el ambiente que yo voy a relatar. Es como monástica. Que voy a describir, claro. Y yo voy caminando y a cada paso que daba me encontraba con una escultura de un crucifijo grande, es como abandonado, tirado encima de los arbustos o árboles grandes. Ya. Es decir, no estaban en una posición, digamos, que estuviesen, digamos, fijos en tierra firme, sino que estaban tirados encima de los árboles o de los arbustos, ya fueran crucifijos, ya fueran santos, vírgenes. No estaban en una base. No estaban en una base, estaban todos como que si yo hubiese comenzado a caminar por un lugar que fue barrido por algún ciclón, por algún... Correcto. Desordenado. Desordenado. Ujú. Todo desordenado. Ya. Como que me encuentro adentrando en un lugar griego de antiguas esculturas y que fueron removidas por algún hecho natural, catastrófico. Ya. Sí. Bueno, y de pronto me doy cuenta que mi perro ya no está, pues, Marco. Ya. Lo miré, lo silbé, nada. Quironcito, que ya no está, fallecido, era muy fiel y nunca se desapegaba de uno del lugar. Ok. Al lado, siempre al lado de la pierna. Uno corría y iba al lado de uno. Ya. Era un hermoso animal. Pero fíjate que yo no me inquieté. Bueno, dije, debe estar por ahí, por allá, por acá. Oiga, una pregunta. ¿Mm? ¿Estas figuras eran de un diseño como constante? Me refiero a que de color, del mismo No, color. eran todas blancas. Todas blancas. Todas blancas, Ya. sí. Eran como de yeso, una cosa así. Pero de un diseño así, como si un solo artista las hubiera hecho todas, o Claro. diferente estilo. A eso me refiero, al Es estilo. que a estas alturas, lo que te puedo decir, Marco, es lo siguiente, que por ejemplo, un crucifijo, pero hecho, digamos, con algún estilo no común y corriente como de un yesero, ¿Ya? sino que con un estilo más o menos bien acabado, Ya. bien trabajado. ¿Y de un estilo griego? ¿Usted conoce de Claro, arte? claro, sí, de un griego. estilo griego, sí, precisamente. ¿Por qué yo digo estilo griego? Porque las terminaciones, porque eso me dediqué a mirar yo, Sí. todo muy bien hecho. Ya.
muy bien hecho como para un artista Burdo, digamos. burdo, sin Claro, experiencia. claro. Bueno, yo sigo avanzando y me continúo encontrando con distintas esculturas hasta que llego a una planicie. ¿Y todas eran de carácter religioso? Todas eran de carácter religioso. Ya. ¿Mm? Llego hasta la planicie y me encuentro después dominando desde la parte alta. Me sitúo en esa planicie, Marco, y observo hacia abajo y me encuentro con una casona atiborrada de mucha gente, con quitasoles y una tremenda piscina abajo. Ya. ¿Mm? ¿Usted vio eso de la altura? Desde la altura, Ok. y yo dominaba desde ahí todo el sector. Era como un pequeño valle. ¿Eso estaba lejano de la escultura? Es decir, las esculturas estaban arriba y abajo estaba en el vallecito, estaba Ya. esa actividad. Entiendo. De mucha gente gozando de una piscina hermosa, quitasoles, una casona también, Gente normal. normal y común corriente. Pero lo que yo te puedo decir, Marco, es lo siguiente, que la expresión de esas personas no era como, por decir, humana. No era una expresión, era como una expresión extraña, ¿Inexpresiva? inexpresiva, sí. Y eso es lo que ahora me da escalofrío. ¿Y qué hacían ellos? Estaban, Estaban disfrutando del agua, otros estaban tendidos bajo el quitasol. ¿Y sus atuendos cómo eran? ¿Contemporáneos? Bueno, contemporáneos, sí, Ya, sí, bueno, estaban todos con traje de baño, salvo algunas personas, unas damas que yo me di cuenta que nunca me olvidé, una persona que estaba con un atuendo largo blanco, Ya. como un Una vestido, túnica. una túnica con un vestido largo, así. Ya. Sí. Bueno, la cosa es que yo me quedé un rato ahí mirando. Fíjate que a pesar de todo no me pareció extraño, a pesar de yo haber conocido y de conocer muy bien el lugar. Además que usted nunca había visto ese lugar. Jamás lo había visto. Y después, bueno, me cansé de mirar ese espectáculo que era como muy repetitivo, era lo mismo, al agua, vienen al agua. ¿Y las personas no se dieron cuenta de su presencia? No, en absoluto. Continuaron su rutina normal, yo los observaba y ellos continuaron, digamos, haciendo continuaban con su diversión. Ya. Después yo me aburrí de ese espectáculo y comencé a caminar. No sé cuántos pasos habré dado, pero de pronto aparece mi perro al lado. Ya. Mi perro Quirón aparece al lado. Bueno, yo me alegré de que estuviese a mi lado y comencé a caminar de regreso. Me fui, llegué a casa. ¿Y el regreso por dónde lo hizo? Bueno, después ya comencé a volver a tener el La lugar orientación. comprado, la orientación antigua, el antiguo paisaje, y me fui. Ujú. Me fui. Después llego a la casa y le digo a mi papá, fíjate, papá, que me pasó esto, pero contándolo como algo, digamos, muy normal. Sí, sí. Y mi papá, también conocedor más que yo aún de ese sector, me dijo, pero Ricardo, no, yo nunca he visto eso, no existe eso, no hay casona. ¿Usted ubicaba exactamente el lugar dentro de lo que usted conocía? Sí, de hecho volví más de 100 veces al lugar Y ya era totalmente diferente cuando volvió. y no había nada. Pero se mantenían los arbustos, los árboles. No había nada de eso. Cambió la fisonomía. Cambió todo, porque ahí no hay arbustos de esa naturaleza y había un paraje como de trigal. Es decir, yo Una fui... plantación. Claro, normal. De pronto un árbol allá acá, pero no lo que había. No había ninguna vegetación de esa naturaleza. No había una planicie. Tampoco había un valle hacia abajo donde yo pudiese ver una casona con gente bañándose. Nunca existió eso. Qué increíble, ¿eh? Y de hecho yo fui 1000 veces, volví a ir con distintas personas, fui con mi hermano, fui con otras personas, amigos, fui con mi papá, recorrí todo el lugar, pero nunca logré encontrar ese lugar nuevamente. Oiga, ¿y usted a qué atribuye esa visión, digamos? Yo atribuyo a que pasé una puerta dimensional Y su perro no. y mi perro no. Por eso yo perdí de vista a mi perro y aparecí yo en un lugar, y por eso que ellos tampoco me podían ver a mí. Por eso que yo podía verlos a ellos divirtiéndose y ellos no me podían ver a mí. Claro. Usted era un espectador al margen de la, Claro. de la realidad de ellos. Claro. De la irrealidad, a lo mejor. Justamente, sí. Yo te vuelvo a repetir, Marco, que Porque tampoco puede haber sido que ese lugar existió en algún momento de la historia. lo pensé, fíjate, Marco, que estuviese como penándome. Como un salto en el tiempo. Claro, un salto en el tiempo,
Como que ese lugar existió en algún momento. Como ese radioteatro de Lo que cuenta el viento, en donde una mujer caminaba siempre por una laguna, Claro. pero en una ocasión iba por esa misma laguna y se ya no estaba en la laguna, sino que era Había una ciudad. una ciudad, claro. Claro, y se Con veían carruaje, caballos, justamente y carruajes. gente alegre, bailando y Claro, todo, una claro, fiesta. una fiesta. Claro. ¿Algo similar a eso le ocurrió a Eso, usted? bueno, esa era la Laguna Encantada, ¿se acuerdan? Sí, que sí. La Laguna Encantada se llama ese radioteatro. Bueno, podríamos decir que este lugar estaba como encantado entonces. ¿Y usted no escuchó experiencias similares de otras personas que le haya ocurrido algo Es que yo parecido? consulté, yo quedé muy sorprendido y quise investigar y hablé con algunos Me imagino, lugareños, claro. pregunté, nadie, nunca, no, hombre, ¿cuándo? Aquí no existe no estos campos, sino aquí no existe ninguna casona. Y yo volví a ir al lugar más de 100 veces, yo creo. Desde que ocurrió he ido siempre y todavía si puedo ir, he ido. Y bueno, no hay nada. Qué lástima que no existían en ese tiempo las cámaras digitales o los teléfonos con... Claro, para poder haber sacado una instantánea, Sí. una fotografía de la situación. Claro, Pero tal vez no haya aparecido nunca nada. claro, mejor habría parecido solamente el paisaje, ¿no? Claro, lo que realmente existía. Pero yo quiero hacer nuevamente hincapié en lo siguiente, Marco, que uno es muy temerario. Claro. Yo me alejaba de Sobre mi todo, casa. sobre todo en esa Bueno, edad, pues, siendo joven. Claro, siendo muy joven. Bueno, precisamente por eso, porque como uno es muy joven, es temerario, es impetuoso. ¿Eh? Imprudente. Claro, imprudente. ¿Eh? Entonces, intrépido, temerario, muchas cosas. Y precisamente yo fui víctima de esas características. Y yo iba por lugares, me metía por túneles y no sentía miedo para nada. Claro, ¿Mm? claro. Y yo te digo, ahora yo me acuerdo y me recuerdo de esa situación y se me paran los pelos. Oiga, es realmente increíble esta historia. Yo me sorprendió. No la conocía. Yo No la conozco conocía. con muchas de sus historias, Sí, pero esta me sorprendió. Quedé gratamente sorprendido. sí, es bonita la historia, está como para recrearla. Sí, sí, sí. Sí. Mire, yo quiero colgarme de su espacio, Ricardo, ¿Ya? si es que me permite. Sí, ya es segunda vez que se cuelga. Porque me acordé de una situación, de una historia que ocurrió y también fui testigo, no en primera persona, pero sí estaba involucrado mi familia directa, mi madre, mi abuela en ese tiempo. Ya fallecía en el año 2001, murió mi abuela. Recuerdo que una noche, le voy a hacer un poco la atmósfera, ¿cierto? Ujú. La casa en que yo vivía de niño, eran dos casas, una estaba por una calle lateral y la otra por una avenida, ¿ya? Estas dos casas se comunicaban en el fondo del sitio, se comunicaban entre ellas y divididas por un muro. ¿Ya? Estas casas fueron adquiridas, primero la de mi abuela estaba y después fue adquirida por mis padres, que daban hacia la avenida. Y como se comunicaban, solamente dividían por ese muro, este muro fue botado y se comunicaban por el interior, ambas casas, Ya. de una misma familia, digamos. Como le digo, una vivía mi abuela y la otra vivíamos nosotros con mis papás. En la casa de mi abuela era una casa antigua, de estas que no tienen antejardín, sino que están directamente hacia la calle. ¿Ya? Ya. La típica estructura de una casa de Santiago antiguo, en Sí. donde hay un pasillo desde la puerta Sí, principal. pasillo, sí, y al medio hay un patio. Al fondo está el patio. Claro. Y le circundan las habitaciones. Las habitaciones están Mm. dispuestas a través de este pasillo. Claro. Entonces la primera habitación que estaba hacia la calle era de mi abuela. Y las otras habitaciones, porque tenía muchas habitaciones, mi abuela las arrendaba a personas solas, Ujú. a estudiantes o a señores que vivían solas. En este caso, la habitación que estaba justo entrando a mano derecha era de una señora ya mayor, ¿Ya? evangélica, que vivió muchos años de su vida junto a mi abuela. ¿Ya? Era casi ya un familiar porque llevaba arrendando una habitación ahí hace 20, 30 años sin ningún problema. Ya. Nos conoció a nosotros desde que nacimos, siempre nos quiso, nosotros también la quisimos mucho a ella. Ya era parte de la familia esta señora. La habitación siguiente a esta señora, por el pasillo, era arrendada a una joven, estudiante, que no tenía muy buena amistad con la señora. Ya. Bueno, una señora ya de edad, ¿cierto? Con Ya ciertas de creencias, avanzada. de edad avanzada. Ujú. Obviamente no tenía algo en común con esta joven y habían ciertos temas de convivencia en el fondo, en que una opinaba una cosa y la otra opinaba otra, y la niña esta siempre estaba como
comentando cosas negativas de esta señora, de la señora mayor, señora Adriana. ¿ya? Ya. La otra era la niña Mónica. Yo era niño, tenía unos 8 años y ella tendría unos 25 años, tenía la joven. Bueno, lo cierto es que un día de estos, un mal día, la señora Adriana Ujú. tenía un estado de diabetes avanzada y cae en un coma diabético Ya. y es trasladada al hospital. Me he pasado un par de semanas en el hospital cuando una noche mi abuela, y aquí está la fuente, mi abuela nos cuenta que siente un grito desgarrador. Ella lo atribuyó a un niño y pensó que, bueno, en pocos segundos pensó que había ocurrido un suceso en nuestra casa, una tragedia, Ya. y que uno de nosotros, junto con mi hermano, venía gritando a través del patio, gritando por algún suceso, como le digo, de Ujú. alguna desgracia, ¿ya? Y ocurre que ella, mi abuela, ya también con muchos años, sufría de la espalda, mi abuela, de un problema de la columna, pero al sentir ese grito desgarrador, mi abuela se lanza cama abajo, sale al pasillo y no ve nada. Solo Ya. ve que en la habitación de la joven Ujú. estaba la luz encendida. Voy a encender un cigarrillo. Para calmarse un poco. Espérame un poco. Lo cierto es que mi abuela camina por el pasillo y ve que está la luz encendida de la habitación de esta niña. Entra a la habitación y ve que esta niña está sentada en la cama, Ya. totalmente pálida y en un estado de shock. Luego de que la calmó a ella y le preguntó qué sucedía, esta niña en largos minutos no podía hablar, solamente tiritaba de susto. Y le dice, señora Joaquina, mi abuela, que para descanse. Señora Joaquina, ocurre que yo estaba durmiendo una noche de verano, la puerta estaba abierta, y siente por el pasillo un caminar muy característico de la señora Adriana, que Ujú. estaba en ese momento en un coma en el hospital, ¿cierto? Claro. Esta señora, de edad Adriana, gorda, era muy gorda, y ya sus piernas no soportaban su peso, su cuerpo. Ya. Mórbida. Sí, no tan mórbida, pero era muy gorda. ¿ya? Ya. Entonces caminaba, daba un paso y el siguiente lo arrastraba. Ya. Entonces era Era característico característico entonces, de ella. de su avance. de su avance. Claro. Da un paso, el otro pie lo Lo arrastraba, arrastraba ya. afirmándose en el muro del pasillo. Ya. Esta niña siente Exactamente lo mismo. ese paso Ya. y despierta con el caminar de esta señora. Sin saber lo que era, pero Claro. inmediatamente ella pensó en esta mujer. Al mirar la penumbra del pasillo, divisa la silueta de la señora, junto con el caminar, que se detiene en la puerta de su habitación, Observándola. observándola. Ya. Y más que eso, al llegar a la puerta, al umbral, la señora ingresa en la habitación. Pero la señora no había fallecido. No, pues estaba en el hospital. Estaba en el hospital. Pero ella cuando despertó estaba consciente y sabía que la señora no estaba ahí en la casa. Ya. La figura llega a la puerta. Pero la niña no llegó a suponer, le tiraron de alta, me vine a ver. No, porque ella sabía que hacía muchas semanas que estaba en el hospital. Ya sí, pero podría haber pensado que, bueno, la dieron de alta y que, bueno, me ha venido a ver a mi habitación, en fin. No. En ningún momento pensó eso. Aclárame una cosa, Sí. la hora, En la madrugada, la madrugada. sí, Ya, después de las 12 de la noche. ya. Ella estaba durmiendo. Despertó Correcto, con esto. Correcto. Ve esta figura que es el umbral, Ya. la silueta, e ingresa. Y cuando llega a los pies de su cama, Ujú. esta niña aterrada enciende la luz y la figura desaparece. Ya. Y ahí lanza el grito. Y ahí viene el suceso en que Sí, mi sí, abuela la claro. lanza de abajo. Claro. Cerca de las 10 de la mañana del día siguiente, aparece un hermano de la congregación evangélica que pertenecía a esta señora, Ya. indicando y anunciando la muerte de la señora Adriana en la madrugada de ese mismo día. Bueno. Es un caso clásico, Marco, de, vuelvo a repetir, de personas que anuncian su partida a sus seres queridos. Ahora, ella tenía mucha comunión con mi abuela, viviendo tantos años juntas, Ujú. y podría de alguna forma haberla ido a visitar a ella, o anunciarle su muerte a ella, a mi abuela. En cambio, se dirigió a esta mujer, Claro. pero con un propósito, de intimidarla.
Exacto. Y lo logró cabalmente. Cabalmente, justamente. Bueno, un suceso que yo tenía, me acordé ahora con Muy interesante con tantos caso, Marcos. Muy interesante historias. caso, sí. Muy interesante, digno de contar Por supuesto, y de claro. compartirlo con nuestros auditores a través de las ondas radiales del 92.9 FM Nuevo Mundo, que se escucha en todo el litoral central. Los invitamos para que el próximo sábado continuemos con esta sección. Así es. Esta música nos indica, Ricardo, que estamos llegando al final de nuestro capítulo número 17 de Sí. la segunda parte. Y también quiero extender su invitación a nuestros auditores que nos escriban, visiten nuestra página www.lavozdelassombras.tk. Sí, así es. Ahí está indicado nuestro mail y nos pueden enviar Y también estamos como saludo en Facebook. en Facebook Sí. y también estamos en podcaster.cl, en donde nos han llegado innumerables saludos. Claro. Y también recordarles que nosotros, producto de la tecnología, estamos siendo escuchados también en Europa. Sí, claro. Parte de América, Europa, y de hecho nos han llegado felicitaciones y también algunos saludos. ¿eh? Sí, claro. Que hemos comentado aquí claro. en este mismo programa. Muy bien, pues Ricardo, quiero dejarlo invitado para la próxima semana, que traeremos cosas muy interesantes. Volveremos con otro radioteatro Sí, también. y con investigaciones, monografías, bueno, todo como se Sí, estila en nuestro claro. programa Vamos LBS. vamos a tratar de que los relatos de radioteatrales sean más estén más permanentemente en nuestro programa. Sí. Sabemos Sí. que les gustan mucho nuestros auditores, que los disfrutan pedían. mucho, y los vamos a tratar de volver a darlo. de volver a darlo, Sí, justamente porque es necesario para que volvamos a ser como Don Carlos Pinto, ¿eh? Pero a nivel de RAL. Sí, muy bien. ¿Mm? Bien, pues Ricardo, sin más que decir, le deseo muy buenas noches, que te pasen una feliz semana. Igualmente para junto usted, pues, señor. también a nuestros auditores. ¿Ya? Esto fue La Voz de las Sombras en Radio Nuevo Mundo. Muy buenas noches, que descansen ustedes. Muy buenas noches, Marco. Y a todos nuestros auditores en LBS. Descansen en paz. Radio Nuevo Mundo presentó La Voz de las Sombras. Investigación de lo inexplicable con Marco Alvial y Ricardo Cerda. Nos encontramos el próximo sábado.